Iniciamos el debate de esta noche en Razón de Estado. Hoy tenemos a 3 invitados, un liberal, un conservador y un progresista, para discutir sobre cómo pasar de instituciones extractivas a instituciones inclusivas. En primer lugar tenemos al ingeniero Lionel Toriello, ingeniero graduado de MIT, hay que decirlo, y columnista del periódico. Al doctor Jesús María Alvarado, director del área institucional de Fundación Libertad y Desarrollo, y al doctor Manuel Villacorta, doctor en Sociología. A los 3, muchas gracias y bienvenidos. Me voy a permitir la libertad de llamarlo por su nombre. Manuel, ¿cómo pasamos de instituciones extractivas como las que pueda tener Guatemala y que está ampliamente estudiada o estudiado, sobre todo por el libro de Robinson y Acemoglu, cómo pasamos de esas instituciones extractivas a instituciones inclusivas? ¿Cómo hacemos ese cambio institucional? Gracias, Paul, por la invitación. Leonel y Jesús, compartir con ustedes. Bueno, mira, yo más que instituciones extractivas le llamaría instituciones ineficientes y corruptas. Yo creo que el problema radica en Guatemala fundamentalmente, porque han sido instituciones que han estado cooptadas para distintas élites del país. El fracaso ha sido no querer entender que la democracia es el mejor sistema, pero una verdadera democracia. Para pasar a tener mejores instituciones, lo que tenemos que hacer es democratizar el sistema político y, por lo tanto, democratizar la selección de aquellas personas que van a llegar a las instituciones. ¿Y cómo democratizamos el sistema político? Lo democratizamos a partir de que haya un verdadero Estado de Derecho, a partir de que la ley electoral y de partidos políticos funcione para todos de la misma forma, a partir que rompamos con lo que acabamos de ver, con la peor partidocracia corrupta de América Latina. Mientras tengamos una partidocracia corrupta, la peor de América Latina, cooptando las instituciones, precisamente vas a encontrar instituciones ineficientes, corruptas y extractivas. Partamos de que para poder llegar a instituir verdaderas instituciones democráticas, lo que tenemos que hacer es modificar totalmente el sistema político, porque en Guatemala realmente se convirtió en un privilegio, en una selección a dedo, llegar a ser magistrado, llegar a ser diputado, llegar a ser presidente, en donde las grandes contingentes sociales han estado marginados, campesinos, obreros, estudiantes, en la toma de decisiones. Democratizas tú el sistema político y vas a empezar a democratizar todas las instituciones. Ahora, ¿cómo pasamos de A a B? ¿Cómo hacemos ese cambio? Porque obviamente ciertas personas, individuos se puedan estar beneficiando de este sistema y se van a oponer para que esto sea transformado, empezando por los mismos diputados quienes tienen la llave del sistema. Lionel, ¿cómo hacemos? Pues hay muchas formas o muchos caminos que conducen a Roma, pero creo que lo que es más sensato es recurrir a las lecciones de la historia. Con frecuencia, quienes estudian la economía en estos países olvidan algunas de las lecciones más obvias. Y me voy a referir al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos surgió de manera espontánea, en el noreste de Estados Unidos, una situación socioeconómica que permitió que cuando se adoptaron políticas de libre mercado, se creara un capitalismo incluyente, democrático, que estaba también afianzado en una institucionalidad republicana que favorecía esa situación de, digamos, equidad ciudadana. En el sur de Estados Unidos, por el contrario, se creó un sistema socioeconómico más parecido al de América Latina, en donde una minoría de propietarios de grandes extensiones de terreno tenía una mano de obra esclava y se creó una situación social bipolar. Bueno, pero mucho de eso cambió con una guerra civil muy sangrienta y que tuvo que pasar por unos dolores bien grandes la nación norteamericana para pasar, digamos, cambiar ese sistema de esclavitud que se tenía. Pero tal vez el punto al que quería llegar es que si buscamos las lecciones de la historia, lo fundamental es que en guerra civil aparte, si se hubiera podido hacer pacíficamente, tendría que haberse dado el paso legislativo que Lincoln dio. Él creó un sistema mediante el cual cualquier ciudadano desposeído se podía volver propietario. Creó los Homestead Acts que hicieron de Estados Unidos una sociedad de pequeños propietarios, una gran masa
que se constituyó en una masa de consumidores que fue la base de clase media sobre la cual se hizo el desarrollo industrial. Ahora, estamos hablando entonces, o está sugiriendo que deberíamos hacer una reforma agraria en Guatemala, por ejemplo. En la historia del desarrollo capitalista moderno, como por ejemplo Taiwán y Corea del Sur, así se hizo. Se hizo por imposición de los norteamericanos cuando ganaron la guerra en el Pacífico, sometieron al Japón e hicieron eso. Sin embargo, lo hicieron en base, en el caso de Corea del Sur y de Taiwán, de las tierras que le expropiaron a los vencidos, es decir, a los japoneses. Y entonces el costo político interno no fue grande. Pero en Estados Unidos además hicieron esa reforma agraria que hizo Lincoln con tierras expropiadas a México, por decirlo así. Le quitaron a México un gran territorio y así lo hicieron. Hoy en día en Guatemala sería muy difícil hacer una reforma agraria porque ya la tierra está repartida. Y hicimos el error cuando hicimos la reforma liberal de 1871, que en vez de hacer lo que hizo Lincoln, replicamos el sistema del sur de Estados Unidos. Ahora, Jesús María, pareciera que estamos en un laberinto y que no encontramos la salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida un poco es la que plantean estos autores, porque si estamos hablando de élites extractivas, Acemoglu y Robinson emplean este término, pero hay que entender un poco el planteamiento inicial y creo que los dos han hablado de cosas muy importantes. Uno, las élites extractivas en el mundo son la regla. La excepción son las élites inclusivas. Y esto es una de las cosas que ellos comentan en el libro. Es decir, los casos de éxitos de los países son excepciones y no la regla. Eso no significa que los demás países que están de alguna manera en situaciones como la nuestra no puedan acceder al desarrollo de la prosperidad. Ahora, ¿cuáles serían los dos factores que se deberían conjugar para conseguir ese desarrollo y esa prosperidad? Bueno, la receta está un poco en la historia, decía Leonel. ¿Qué dicen estos autores? Miren, desde Adam Smith para acá se ha hablado de que hay unas instituciones que en la economía permiten mejor prosperidad, derechos de propiedad, incentivar el talento, incentivar la innovación, tener una noción de la propiedad en la cual la propiedad no sea solamente una tenencia, sino la transformación de la propiedad. Y además, y ahí está el factor importante de Acemoglu y Robinson, es decir, el factor político. Es decir, no solamente se han dado transformaciones de la economía solo, sino que también esas transformaciones de la economía han impactado en el desarrollo político. Y son las élites políticas las que de alguna manera tienen que tener la habilidad y la creatividad para ser inclusivas esas instituciones. Pero a ver, no nos engañemos. Quienes mantienen el poder, que son esas élites políticas, no lo van a querer soltar. No van a tener el incentivo a transformarlas, porque ellos mismos se están beneficiando. Bueno, pero mira, Paul, aquí hay un aspecto que creo que es importante. Si estamos hablando de historia, por supuesto que la historia del Japón y Estados Unidos es importante, pero no es la historia de Guatemala. La historia de Guatemala es una historia de tragedia, es una historia de imposición, de mozo colono, de explotación. Pero ¿cómo cambiamos eso, Manuel? Porque nos vamos al pasado, veamos al futuro. No, es que el pasado, no rehuyas a lo que planteo. El pasado es importante. Guatemala no es Estados Unidos. Aquí hemos tenido gobiernos autoritarios desde 1954 a la fecha, gobiernos que no permiten. Todos lo sabemos, sí, pero ¿cómo cambiamos eso? Por eso te estoy explicando, que no permitieron la democratización en el acceso a la tierra, en el acceso al capital. Yo te llevo ahorita, porque a mí me gusta hablar con datos, al registro de la propiedad. Y el 80% de la propiedad en Guatemala le pertenece al 13% de la población. Oxfam acaba de sacar un estudio que en Guatemala hay 240 personas con posesión de riqueza. ¿Usted está sugiriendo que sí debería de haber una reforma agraria? Déjame terminar, por favor. En Guatemala hay 240 personas con riqueza de 30 millones para arriba, que para que yo pudiera alcanzar lo que ellos ganan en un mes debería trabajar 380 años, tú también. Es decir, tú no puedes instituir democracia, tú no puedes instituir instituciones democráticas en un país donde ha privado el autoritarismo, la explotación. Lo estamos viendo ahora precisamente. Entonces, si tú quieres modificar las estructuras del país, tienes que modificarlas desde el acceso a la propiedad, desde el acceso a la riqueza. Por supuesto que hay élites mucho más objetivas, y te voy a poner un ejemplo no lejano. 1948, Pepe Figueres en Costa Rica, con los empresarios costarricenses que dijeron, hagamos gobierno, pero no vamos a caer en la tentación de cooptar al Estado, porque tú eres muy poderoso como empresario, pero no me vas a imponer el ministro de Economía, ni el de Finanzas, ni el de Salud. Vamos a escoger los mejores costarricenses para que ejecuten el desarrollo, la administración de cada uno de esos ministerios. Los ejemplos están clarísimos. Mira los índices pero también de tenemos Costa Rica una clase comparados con el política nuestro. que hoy son los principales
empresarios de la construcción y que se benefician de la obra pública. ¿De verdad cómo cambiamos eso? No, yo quisiera puntualizar, yo no estoy proponiendo la reforma agraria porque creo que hoy una reforma agraria en Guatemala es, en primer lugar, aritméticamente imposible. No hay suficiente tierra para la población que tenemos para darle un pedazo en donde se pueda fincar un desarrollo económico familiar. Y sobre todo no porque la riqueza hoy está en la tecnología, en el capital humano. Es aritméticamente imposible. En segundo lugar, es técnicamente regresivo. Inclusive países como la China comunista están llegando a la conclusión de que hay que ir hacia la concentración de las agroindustrias para poder de esa manera alimentar adecuadamente a las ciudades. O sea, no va en esa dirección la historia. Y finalmente es políticamente inviable. Proponer una reforma agraria en Guatemala hoy es resucitar el conflicto armado interno del que nos ha costado tanto salir. Entonces hay que usar la imaginación. En el fondo, lo que hizo Lincoln o lo que hicieron antes, 2000 años antes, los romanos después de las guerras púnicas, fue hacer una dotación patrimonial a la ciudadanía. En otras palabras, nosotros tenemos una estructura social bipolar por herencia histórica, y ahorita no nos metamos si quieren a discutir eso. ¿Por qué somos así? El hecho es que somos una sociedad bipolar. Siendo una sociedad bipolar, para dar el paso hacia el capitalismo incluyente, progresista, moderno, tenemos que crear una forma imaginativa. Yo he propuesto lo que llamo la dotación patrimonial ciudadana. Y voy a poner un ejemplo. Si cuando Cerezo y Arzú privatizaron las telefónicas, la electricidad, o por ejemplo una carretera de peaje como la que está de Palín a Escuintla, si la hubieran hecho en ese momento, dándole el 49% de las acciones a los ciudadanos contra presentación de DPI y solo hubiesen subastado en el mercado de capitales el otro 51%, de todas maneras se habría creado una gran empresa de telefonía, de electricidad, rentable, etcétera, pero la ciudadanía tendría acciones. Ahora, el problema, Leonel, es que ya no tenemos empresas que privatizar. Tenemos muchos activos republicanos que pero claro que sí. Sería muy difícil pensar, por ejemplo, en energía eléctrica o en las telecomunicaciones, volver a esquemas pasados. Digamos, lo que se hizo, se hizo. Cambiar eso tiene un costo político y un costo reputacional muy alto. Sí. Es que yo creo que la clave, y un poco volviendo a las cosas que están mencionando, es evidentemente hay un fuerte peso de la historia. Eso yo creo que incluso los propios autores que hablan de este tema lo asimilan. El caso que colocan a Acemoglu y Robinson es el caso del Paraguay. Si ponen el modelo del Paraguay para contrastarlo con el modelo de Estados Unidos, diciendo qué pasó en Jamestown, qué pasó en Paraguay. Entonces, ¿qué hicieron las élites españolas? Se afincaron sobre las estructuras indígenas un poco verticales y dominaron a toda la población. Eso es el caso que ellos colocan de élites extractivas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, que no es novedosa, si se ponen a ver, es, señores, en países como este necesitamos capitalismo, necesitamos abrir el mercado, necesitamos enforzar los contratos, necesitamos derechos de propiedad. Incluso se pudiera hablar de dotaciones de propiedad, pero con una noción de propiedad muy diferente. Es decir, la propiedad no es solo tenencia, territorios vastos de terrenos con 3 o 4 vacas. Es una visión de transformación de esa tierra. Eso es lo que ha hecho de los países ricos, países altamente ricos. A su vez, el desarrollo económico coincide con un desarrollo político. Es decir, las personas que se van empoderando, esta palabra que está de moda, económicamente, van pidiendo derechos políticos. Y así, por ejemplo, es el nacimiento de los parlamentos modernos. Eso no es lo que tenemos en Guatemala, eso no es lo que tenemos en Hemos estado en América discutiendo Latina. ese modelo económico, pero yo les planteo algo. Tanto Leonel como Manuel, ustedes participaron en esta contienda electoral. Saben lo que es enfrentarse, digamos, a ese monstruo político. Lo que se necesita es de que ciudadanos honestos, con buenas intenciones, accedan al poder, aunque haya una diversidad de pensamiento, pero por lo menos se tenga el principio de honestidad y de buenas intenciones. Lo que hoy tenemos no es eso en la clase política. Hoy nosotros estamos discutiendo aquí modelos teóricos, pero la clase política literalmente está beneficiándose del sistema con contratos, haciéndose ricos. ¿Cómo cambiamos esa clase política para tener esta discusión técnica y que tenga sentido? Bueno, mira, yo creo que es bueno que en la disputa política existan todo tipo de ideologías, liberales, de centro, de izquierda, en un contexto en donde a todos el mismo eje transversal nos cruce, que sea la honestidad y el compromiso con el país. Porque una idea de un liberal es buena, una idea de una persona de izquierda es buena, cuando se sustentan y tienen, digamos, como concepto fundamental el bien del país. Yo no niego, Paul, de que en Guatemala, a partir del año 2000, con el ascenso del FRG, se provoca
la irrupción de un crimen organizado que se inserta en la política, que se da cuenta que puede participar en la política, que arrebata posiciones políticas y que de ahí empieza un crecimiento exuberante con un daño fatal para el país. Yo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí creo de que debemos de retomar un punto fundamental, y es que nosotros no vamos a poder expulsar a esa partidocracia corrupta, y te digo porque yo la vi funcionar por dentro, ¿ya? Si esa partidocracia corrupta, y lo hablo clarísimo, hace alianza con los medios corporativos de comunicación, si hace alianza con grandes empresarios, si hace una cooptación total y permanente del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, es decir, va a ser imposible. Es decir, es una partidocracia corrupta que va más allá de lo que nos imaginamos 4 o 5 diputados pícaros tradicionales del Congreso. Tiene lazos, tiene unos lazos bajo la mesa que lo une con grandes empresarios, con los medios corporativos de comunicación, con una serie de intereses, porque con nuestro equipo lo vivimos en carne propia. Es decir, era muy difícil competir en esas circunstancias. Por lo tanto... Nos están quedando ya pocos minutos, perdón. Antes de regresar al punto de la cooptación del Estado por parte del crimen organizado, yo creo que hay que corregir una aseveración que hiciste. No es cierto que ya no haya activos republicanos que privatizar. Por ejemplo, el actual presidente electo tiene un gran proyecto que le llama el Tren Rápido de Guatemala. Para hacer un tren o para hacer una red de carreteras de peaje, se van a necesitar derechos de paso, terrenos, derechos del Estado. Esos derechos del Estado tienen un gran valor. Entonces, el punto es, cuando se privaticen, que se privaticen dotando a la ciudadanía de prácticamente la mitad. Y con eso estamos creando una ciudadanía que puede participar en los mercados de capital porque puede vender sus acciones, se puede apalancar sobre ellas. Ahora, y sobre eso vamos a construir una sociedad menos desigual en la que el capitalismo sí puede funcionar. Pero ¿qué opina de lo que ha dicho Manuel sobre cómo funciona el sistema político? Porque ese es, digamos... No cabe ninguna duda que tenemos primero una batalla para derrotar al monstruo que se ha adueñado del sistema político. El sistema político guatemalteco está diseñado para impedir, en primer lugar, la discusión honesta de los problemas nacionales como esta. Esta es una novedad en Guatemala. Está diseñado todo, no se enseña historia del país, no, se desincentiva cualquier tipo de discusión pública abierta. Los candidatos presidenciales son mudos. Es decir, mientras menos digan, más posibilidades piensa la gente que tienen que elegir, porque si abren la boca, meten la pata. Entonces aquí no se discute de política. Y eso es parte del diseño del sistema que hay que romper. Ahorita, por ejemplo, efectivamente existe una terrible, lamentable alianza entre el pensamiento conservador y la partidocracia que está ahorita adueñándose del legislativo y del ejecutivo. Ahí hay que llegar. Se nos ha terminado el tiempo. En televisión esto sucede, así que les pido disculpas. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero Jesús María, 10 segundos porque nos queda más. Nos tenemos que evitar hablar de liderazgos mesiánicos y enfocar las discusiones en instituciones y en aportes como lo que estemos hablando hoy esta noche. Les agradezco muchísimo sus ideas. Yo creo que de verdad los televidentes se quedaron con ganas de que esto continuara, pero la televisión es la televisión. Gracias. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.